cuando el gobierno del cambio estaba estructurando su primer presupuesto, que era el presupuesto del 2021, porque este gobierno inaugura su mandato en agosto del 20. En ese presupuesto, la influencia empresarial en el gobierno del presidente Abinader pretendió llenar los déficits presupuestarios buscando dinero en el bolsillo del trabajador. Ustedes recordarán que entre las cargas impositivas que pretendieron instalar estuvo el impuesto al salario de Navidad. Entre otras decisiones, esto provocó una efervescencia social que obligó al gobierno a abandonar esa pretensión. El gobierno podía buscar dinero quitándole exenciones impositivas a élites empresariales, pero el peso de los empresarios era tan grande en el gobierno que para donde miraron fue para donde los trabajadores que tenían que pagar impuestos dejando de consumir arroz y pollo, que no era el caso de los empresarios que son beneficiados por exenciones impositivas, que nunca tendrían que tocar el caviar o los vinos caros que consumen en sus almuerzos. Esa fue la primera manifestación del daño que la presencia empresarial en el gobierno de Luis Abinader le hacía a la imagen de Luis Abinader. Luis Abinader llega con una imagen en el cielo a su gobierno. Su gobierno inicia su gestión con una imagen en el cielo, pero las acciones del peso empresarial en el gobierno comenzaron en ese momento a minarle políticamente la imagen a Luis Abinader. Pero ahí están los empresarios. La segunda acción fue la de intentar traspasar las empresas hidroeléctricas al sector empresarial, porque muchos empresarios financiaron de manera abundante este gobierno, no porque creyeran en el cambio, no porque creyeran en el combate a la corrupción, ni porque creyeran en la eficiencia atribuida a Luis Abinader o a su gobierno, sino porque querían capturar bienes públicos para convertirlo en parte de su patrimonio. Y ahí venía la hidroeléctrica. Volvió y un intento empresarial a irritar a la sociedad dominicana. Y la presión pública hizo que el gobierno de Luis Abinader desistiera de su propósito de transferir las hidroeléctricas. Después tuvieron que ir huyendo a desmentir que tuvieran ese propósito o a negar que tuvieran ese propósito. Pero ya el daño lo había sufrido la popularidad del gobierno y de Luis Abinader, y ahí le desmontaron algunos puntos a la popularidad estratosférica del presidente y de su gobierno. Pero seguían ahí los empresarios y convencieron al presidente Abinader de que le entregara Punta Catalina bajo la mascarada del fideicomiso que se habían inventado esos mismos empresarios para apropiarse de propiedades públicas y convertirlo en parte de su patrimonio particular. Convencieron al presidente Abinader y eso volvió a irritar a la sociedad dominicana y el presidente perdió como 10 puntos de popularidad con el fideicomiso de Punta Catalina y tuvo que
echar para atrás eso y mandar ese proyecto a congelarse en el freezer del Consejo Económico y Social. Pero el presidente perdió punto con ese intento del empresariado. Luego tomó cuerpo la efervescencia social por la depredación del sistema de seguridad social. Y solamente porque la coalición por la seguridad social se negó a convocar a la población a movilización masiva, aquí todavía no se ha modificado esa ley. Pero nada provoca más efervescencia social en este momento que el robo de la ARS y el robo de las AFP. Y el presidente, el gobierno, no impulsan la modificación de esa ley para convertirla en una ley más humana, en una ley más justa, en una ley menos saqueadora, en una ley menos esquilmadora, en una ley menos tramposa, en una ley menos con menos carga del salvajismo, del capitalismo, que tiene ese tinte muy cargado en República Dominicana, porque aquí hay grandes exponentes del capitalismo salvaje. Y aunque la mayoría de los empresarios creen en un capitalismo más humano, la élite empresarial mayor de República Dominicana está muy comprometida con el capitalismo salvaje, que no paramientes en el saqueo, en la depredación inmoral, injusta e inhumana. Bueno, eso ha minado en gran medida la popularidad del gobierno y la popularidad del presidente Abinader. ¿Pero por qué? Porque quieren complacer a la élite empresarial que está vinculada a los negocios del sistema de seguridad social, que se ha salvado, reitero, porque la coalición por una seguridad social digna se negó a movilizar al pueblo dominicano. Se negó, porque aquí se habrían dado movilizaciones mucho más grandes que la de la Marcha Verde si se convoca a la población dominicana a luchar por el derecho. Han dejado, Botello anda por ahí peleando para que entreguen una parte de los fondos de la seguridad social, pero solamente por eso, no por un proyecto de seguridad social más digno y menos depredador. Solamente por quitarle una parte del dinero para que no depreden tanto. Bueno, volvió el gobierno y cae en las exigencias, en las peticiones del sector empresarial con el aumento de la tarifa eléctrica. Y vuelve el presidente Luis Abinader a echar para atrás eso, porque lo está pagando con su propia popularidad, la vocación de complacer a la élite empresarial, que no paramientes en buscar beneficios sin límite a costa del sufrimiento de los dominicanos. Yo quiero darle un consejo al presidente Abinader. Si no reduce el peso de esa élite que milita en el capitalismo salvaje en su gobierno puede que solamente dure 4 años. Porque a esa gente, presidente Abinader, lo único que le interesa es su ganancia, no le interesa a usted, ni el futuro que usted tenga. Y yo sé que para llegar al poder se dispuso de financiamiento muy amplio de esa élite empresarial. Pero ellos lo que deben es entender que financiaron la cosa en la que ellos creían. Que llevar a un gobierno al control del Estado no implica una patente de corso para depredar el Estado y para depredar a los más vulnerables sobre la base de que usted ostente el poder. Presidente Abinader,
Usted tuvo la oportunidad de oro cuando Macarrulla salió de ahí vinculado a un acto de corrupción del pasado. Tuvo la oportunidad de oro de poner al lado de su oído a alguien que le aconsejara la equidad, y cometió un gran error al llevar ahí al señor Joder tanto, ¿cómo es? Joel Santos como ministro de la presidencia, porque está llevando un miembro más de ese capitalismo salvaje que lo ha llevado a usted a distanciarse de la población que lo convirtió en presidente. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.